tanto el corazón como los pulmones descansan sobre el diafragma. Descansan sobre el diafragma. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Hemos visto que la parte central es el espacio mediastínico, el mediastino. De eso van a tener ustedes una clase, probablemente con el doctor Barriga. El día viernes vamos a hacer la clase, son varios temas los que tenemos que tocar el día viernes, pero ahí vamos a hablar de los espacios pleuropulmonares. Espacio pleuropulmonar derecho y espacio pleuropulmonar izquierdo. Son equivalentes. Entonces yo voy a tomar ahorita el espacio pleuropulmonar derecho. ¿Por qué voy a tomar este espacio? Porque aquí tengo justamente una de las pleuras. Esta es una de las membranas que recubre el pulmón. ¿Qué pleura es esta? ¿La parietal o la visceral? Es la parietal, es la pleura parietal, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta pleura está mirando hacia la pared. Está adosada a la pared, no está pegada, está adosada a la pared torácica. Y vean ustedes las impresiones que dejan los arcos postales en la pleura. Por eso se identifica la pleura parietal. Aparte que hay otro detalle que les voy a decir. Entonces, si esta es la pleura parietal, ¿dónde estará la pleura visceral? ¿Alguien me puede decir? No, recuerda que entre las dos pleuras, las dos pleuras van casi en paralelo. Las dos pleuras van en paralelo. Lo que pasa es que la pleura visceral está adosada al órgano, está adosada al pulmón. Claro. Entonces, de tal forma que entre la pleura parietal y la pleura visceral hay un pequeño espacio. Me acuerdo que en épocas antiguas, ¿no? Cuando nos enseñaban, algunos profesores decían, ¿no? El espacio pleural es un espacio virtual, así decían, ¿no? Y que se torna real cuando, por ejemplo, es ocupado por una sustancia que no debería estar ahí. Y después les voy a explicar un poco de eso. Pero en realidad ese concepto para mí no es el apropiado, porque el espacio existe. Ahora, de que el espacio sea de algunos escasos milímetros, eso no es mi tema, pero el espacio existe. Y es más, ese espacio está ocupado por líquido, que es el líquido pleural. El líquido pleural es un filtrado de plasma, de la sangre, ¿no? Así como el humor acuoso del ojo, así como el líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central, ¿no? Es un filtrado de plasma, ¿ok? Y que sirve de lubricante para evitar la fricción entre las dos pleuras, ¿no? Como el tórax está en continua expansión, ¿no? Expansión por el tema de la respiración, ¿no? Automáticamente hay un movimiento de fricción entre las dos pleuras. Y eso evidentemente, este líquido pleural hace de que no se friccionen. Pero ¿qué pasa? A veces hay enfermedades, hay patologías, hay ciertas circunstancias que hacen de que ese líquido pleural aumente en cantidad. Eso es lo que se conoce como el derrame pleural. Antiguamente, si uno coge los libros de medicina antiguos, va a leer el término pleuresía, ¿no? La famosa pleuresía. Es un aumento del líquido pleural, es una inflamación de la pleura, ¿no es cierto? Y aumenta este líquido pleural. Ya después le van a explicar a ustedes cuando lleven fisiopatología, cómo es que se produce, qué cosa es un exudado, un trasudado, ya todo eso es un tema, harina de otro costal. ¿De qué otra cosa se puede llenar la cavidad pleural? Se puede llenar muy bien de sangre, ¿no es cierto? De lo que se llama un hemotórax, ¿no? Probablemente eso fue lo que le pasó pues, a esta chica que llegó cadáver a la emergencia, la anécdota que le estaba contando, ¿no? Tuvo un sangrado, un hemotórax, ¿no es cierto? Y la chica no resistió, pues, ¿no? Llegó cadáver, ¿no? Y también puede llenarse de aire también, es un neumotórax, ¿no? Un neumotórax, ¿no? También por una lesión, por un impacto directo, se puede llenar de aire, ¿no? Un neumotórax. Bien, ahora, el espacio pleuropulmonar tiene también sus superficies, ¿ya? Por ejemplo, la parte superior
se le puede denominar de dos maneras, ¿no? Se le puede denominar como la cúpula pulmonar, porque también tiene forma de, ¿no? Tiene forma de copa, ¿no es cierto? La cúpula pulmonar tiene la superficie costal, ¿cierto? Esta es la superficie costal, porque está en estrecha relación con las costillas. ¿Cómo se llamará la superficie inferior? Base, se le puede llamar base, pero mejor llamémosle superficie diafragmática, ¿ya? Porque está en contacto con el diafragma. Y tenemos esta otra superficie. Correcto, superficie mediastínica, ¿no? Entonces tenemos superficie mediastínica, tenemos superficie diafragmática en la base, como tú lo dijiste, y la superficie costal y el ápice o cúpula, ¿no? O punta del pulmón, ¿no? La punta superior. A ver, una pregunta. El ejemplo que yo les ponía sobre el derrame pleural. Cuando aumenta el líquido pleural por una determinada patología, ¿a dónde se va a ir ese líquido? ¿Se va a ir arriba hacia el ápice o se va a ir abajo? ¿Abajo por qué? Por la gravedad, por efecto de la gravedad, ¿cierto? Pero hay que decirlo, aunque suene muy evidente, hay que decirlo porque a veces no tenemos esos conceptos claros, ¿ok? Se va abajo por gravedad. Entonces miren ustedes, ¿ah? Esta superficie costal, esta pleura, claro, acá está cortada, ¿no es cierto? Debería ir conectada con la pleura diafragmática. Entonces aquí se forma un ángulo. Se forma un ángulo entre la superficie costal y la superficie diafragmática. Un ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? Tiene un nombre trigonométrico. Ya, con eso les digo todo. No. ¿Conoideo? Ese ángulo se llama seno. Acuérdense del seno, coseno, tangente y cotangente, ¿ya? Se llama seno costo diafragmático. Seno costo, o costo frénico también le llaman. Costo diafragmático y costo frénico. Entonces, en la placa de tórax, en la radiografía, se ve así, miren, ¿ah? Así se ve. Viene la superficie costal, de ahí la pleura se refleja hacia el diafragma. Ese angulito, que es un ángulo agudo, ese angulito es el seno. El seno costo diafragmático o costo frénico. Cuando hay un derrame y el líquido, como bien dijo Vázquez, se va hacia abajo, ese ángulo se pierde. Se pierde. Y yo veo una imagen oblicua, veo una imagen oblicua y todo lo demás de color blanco, velado, que es el líquido. ¿Ok? Esa es la imagen típica de un derrame pleural. ¿Ya? Ahora, clínicamente también se puede ocultar el pulmón y se puede más o menos sospechar la presencia de un derrame, pero lo podemos corroborar con una radiografía, ¿no? Ahora, evidentemente, pues ahora hay tomografías, entonces con una tomografía también lo puedo diagnosticar, ¿no? Pero, ojo, acuérdense, no siempre ustedes van a estar acompañados de la tecnología. Recuerden, ustedes al lugar donde vayan, siempre van a llevar sus sentidos. O sea, la observación, la auscultación, el tacto, la palpación, el olor, la olfacción, ¿ya? Siempre van a llevar sus sentidos, cosa que no van a poder hacer con la tecnología. Entonces, claro, es muy fácil estar en un hospital nivel 4 y llega un paciente y pídele todo. Pero ¿y si estás en un pueblito así, de los lugares tan recónditos que tenemos en nuestro país? ¿Qué hacemos? Así que siempre no pierdan su sentido clínico, el saber examinar, saber usar sus sentidos, ¿ya? Muy bien, entonces esta es la pleura parietal. La pleura visceral está adosada al órgano, por eso que ahí no la vemos, ¿no? Ahora, ¿qué diferencias existen así? Diferencias, digamos así, más saltantes, ¿no?
que existe entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2. Correcto. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene solamente 2 lóbulos. ¿Y en tamaño? Así también. ¿Ves? El pulmón derecho es un poquito más grande que el izquierdo. Eso no merma en nada en lo que respecta a la funcionalidad. Los dos funcionan igual. ¿Ya? No hay ningún problema con respecto a la función pulmonar entre ambos pulmones. Ahora, ¿quién determina los lóbulos, los 3 lóbulos del derecho y los 2 lóbulos del izquierdo? ¿Qué estructura anatómica o qué estructura establece esa diferencia de los 3 lóbulos? Correcto, muy bien, los bronquios. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que la tráquea, a nivel de la carina, se divide en 2 bronquios, ¿no es cierto? El derecho y el izquierdo. Acuérdense bien, el bronquio derecho, eso ya lo vamos a ver después. Esta es la tráquea, esta es la tráquea. Se va a dividir en 2 bronquios, el derecho y el izquierdo. Recuerden, el bronquio derecho es más cortito, el derecho es más cortito, es más grueso y más oblicuo. Por eso es que la mayoría de las neumonías son del lado derecho, pues. Son del lado derecho. ¿Por qué? Porque todas las secreciones, ¿no?, que podrían estar infectadas, o si el paciente se aspira, ¿no? Hay pacientes que se aspiran con su propio contenido gástrico, más fácil es que caiga en el derecho por esa característica del bronquio derecho que en el izquierdo. ¿Ok? Bien. Entonces, estos bronquios, como tú dijiste, en el caso del pulmón derecho, ese bronquio derecho se divide en 3 bronquios, uno superior, uno medio y uno inferior, que es el que ingresa uno a cada uno de los lóbulos. Por eso que tenemos 3 lóbulos. Y es un criterio bastante importante, ¿no? Es un criterio hasta cierto punto moderno. Y después te lo voy a explicar por qué. En cambio, en el pulmón izquierdo, el bronquio izquierdo es más delgadito, es más horizontal y más largo, ¿ok? Se divide en 2 bronquios, ¿no? Uno superior y uno inferior. ¿Para quién? Para el lóbulo superior y para el lóbulo inferior. Perfecto. Pero a ver, ¿quién me dice? Hay otro criterio que es un poco más antiguo para la división de 3 lóbulos y 2 lóbulos.